regresamos a nuestro país, a Colombia, e invitamos al doctor Harold Eder Hoyos. Por favor, un fuerte aplauso. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología y en cirugía articular. Hoy nos va a hablar acerca de, con el reemplazo articular protésico, ¿desaparece el dolor en todos los casos? Bienvenido, doctor. Gracias. Aplausos, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del evento por la invitación y muchísimas gracias por permitirme hacer parte de esta hermosa familia, la familia CIDET. Bueno, con el reemplazo articular protésico, ¿desaparece el dolor en todos los casos? Es una pregunta muy interesante, es una pregunta de la cual trataré de explicar o de aclararla durante esta presentación. Vamos a desarrollar estos ítems durante la presentación. Y algo muy importante es que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en la presentación de este tema. En cuanto a la respuesta, podemos decir que según la revisión más actualizada del tema, encontramos que la respuesta es sí en un 80% de los casos. Es decir, que el 80% de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera o de rodilla, el 80% de esos pacientes desaparece el dolor. Ahora bien, lo más interesante es analizar por qué se reporta en la literatura que entre el 9 y el 20% de los pacientes que son sometidos a una artroplastia total, tanto de cadera o de rodilla, persisten con el dolor. Para hablar acerca del tema, en la revisión del tema encontramos este artículo del año 2022 de la Acta Anestesiología Escandinávica, donde nos dice que se puede encontrar entre el del 9 al 20% de dolor después de los pacientes que son sometidos a este tipo de procedimiento. Recordemos que estos países escandinavos son países que llevan sus propios registros de las artroplastias o de las prótesis en sus pacientes, como por ejemplo el registro anual de cirugía de reemplazo articular y cadera, que es llevado por el grupo de Suecia. En cuanto a todos los estudios revisados, destacan algo muy importante, que la depresión y ansiedad previa en estos pacientes que son sometidos a artroplastia total, tanto de cadera como de rodilla, son pacientes que generan o presentan a una asociación alta de presentar dolor de la articulación intervenida quirúrgicamente después de su manejo quirúrgico. Así como las patologías dolorosas previas o dolor en otras partes diferentes a la articulación de la rodilla, se ha encontrado que se asocian a presencia del dolor postquirúrgico de una forma intermedia. En este caso tenemos lo que es la fibromialgia. Otro factor importante es la presencia de factores modificables como el índice de masa corporal, pacientes con índice de masa corporal elevado, edad más temprana de la cirugía y en el género femenino, y en el caso de profilaxis con manejo para el dolor, tuvieron una baja asociación en la presencia o en la aparición de dolor postquirúrgico en estos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de su artroplastia. Este último caso, los casos de los pacientes que fueron sometidos a profilaxis para manejo del dolor, a los cuales se les hizo bloqueo de nervio femoral o que se les hizo la anestesia regional continua, en este grupo se encontró que el dolor persistente fue de menor intensidad, o sea, se presentó en menor intensidad.
En cuanto a, es importante aclarar que en este metaanálisis no se tuvo en cuenta un factor importante que es la falla en los componentes tanto de la prótesis como de cadera como de rodilla, que sí fueron tomados en otros estudios. Lo interesante en este caso es que para muchos ortopedistas que manejamos las prótesis, que operamos muchos pacientes con prótesis, nos enfocamos muchas veces a un factor como es el índice de masa corporal. Nos enfocamos en la valoración prequirúrgica y hacemos mucho énfasis en la parte del índice de masa corporal. Pero sí es importante, pero de acuerdo a los estudios hemos observado que se debe tener en cuenta o analizar o tratar de detectar la presencia de depresión o de ansiedad en este grupo de pacientes. O en su momento poder implementar las escalas de diagnóstico de los casos de depresión para evitar la presencia de dolores persistentes en este tipo de pacientes. También es importante tener en cuenta en la planificación las escalas de valoración de depresión en el grupo de pacientes. Ya enfocándonos ahora en cada reemplazo, encontramos que las causas de dolor persistente en el postoperatorio de pacientes que son sometidos a artroplastia total de rodilla, las dividimos en tres grupos, que son las de causas, los factores intrínsecos o intraarticulares, factores extrínsecos y las desconocidas. A su vez, las intraarticulares se pueden dividir en biológicas y mecánicas, y hay que tener en cuenta que las causas más frecuentes encontramos lo que son el aflojamiento aséptico, los casos de infección, los casos de inestabilidad, osteólisis y problemas patelofemorales. En este quiero los dolores en la cara anterior de la rodilla representan entre el 5 y el 10% de dolor en esos pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de rodilla. En cuanto a los factores extraarticulares, encontramos la presencia de neuromas cutáneos, dolores en una región diferente a la rodilla, que puede ser a nivel de la cadera o a nivel de la rodilla, a nivel de la columna que se irradia a la rodilla, patologías de tipo vascular, patologías neurológicas. En cuanto a las causas de dolor en pacientes que son intervenidos quirúrgicamente de reemplazo total de cadera, encontramos básicamente como mayor frecuencia la tendinitis y la presencia de pinzamientos del músculo y los psoas, entre otras cuando utilizamos prótesis metal-metal, los casos de infecciones, cuando utilizamos un componente acetabular prominente y cuando se presenta el aflojamiento del componente acetabular. En cuanto al tratamiento, básicamente tenemos que tener en cuenta que este tratamiento depende de los factores y causas que sean modificables o no. Entre los factores modificables que podemos mejorar, encontramos lo que es el índice de masa corporal, detectar a tiempo lo que son las patologías de tipo depresiva o de tipo de ansiedad, identificar los factores como comorbilidades como son los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con artritis reumatoideas y con enfermedades de tipo cardiovascular. Y quizá lo más importante es hablar con el paciente. ¿Para qué? Escuchar cuál es la expectativa que tiene este paciente. Debemos saber qué espera el paciente del procedimiento quirúrgico. Debemos aclarar al paciente qué situaciones van a mejorar, qué situaciones no van a mejorar o probablemente no van a mejorar y las complicaciones que se puedan presentar tanto en el momento
intraquirúrgico o en el momento postquirúrgico. En cuanto a los factores no modificables, previo a la cirugía, todas las complicaciones que se presenten en el tratamiento quirúrgico, que se puedan solucionar o que requieran manejo quirúrgico, como es el caso de las infecciones severas, aquellos pacientes con aflojamiento de los componentes, malrotación de los componentes y la metalosis. En cuanto a la conclusión, ¿qué puntos importantes deberíamos llevar a casa? Es importante, uno, conocer las expectativas del paciente, como les dije anteriormente, tener un consentimiento informado. Ese consentimiento informado hay que conversar con el paciente para aclarar todas las dudas que tenga el paciente, enseñarle o presentarle todas las complicaciones que se puedan presentar en el acto quirúrgico, evidentemente de detectar, diagnosticar para su manejo, en el caso tal de los pacientes que tengan alguna depresión, alguna enfermedad de tipo ansiedad, y evaluar la factibilidad de aplicar escalas de diagnóstico para la depresión y ansiedad, evaluar detalladamente las comorbilidades que tenga cada paciente por separado, individualizar cada paciente, recordar los factores modificables en este grupo de pacientes y fomentar la investigación en el tema. Aquí los quiero dejar con esta foto de la costa pacífica, estamos en la costa atlántica, costa pacífica, lugar donde vengo yo, que es el departamento de Chocó, cuya capital es la ciudad de Quibdó. Aquí está el majestuoso río Atrato y al fondo podemos observar la Catedral San Francisco de Asís, que es un ícono en nuestro departamento. Muchas gracias.